profesora. Nosotros somos el grupo número 2, la cual está conformado por Libe Benavides, Oliver Bone y quienes habla Mirka Barre. Y nuestro tema es el método deductivo, la cual le vamos a hablar de cada una de sus partes, de su definición, de sus características y vamos a culminar con un ejemplo. Buenos días, compañeros, profesora. El tema a hablar el día de hoy es el método deductivo. La definición técnica consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Ante lo anterior mencionado, quiere decir que se está usando la lógica para obtener un resultado solo con base en un conjunto de afirmaciones que se dan por cierto. Mediante este método se va de lo general como leyes o principios a lo particular, que es la realidad de un caso concreto. Cabe señalar que la veracidad de la conclusión obtenida dependerá de la validez de las premisas tomadas como base o referencia. También los tipos de métodos deductivos. El método deductivo puede aplicarse de dos formas, ya sea la forma directa o la forma indirecta. De forma directa se parte de una sola premisa y de forma indirecta se usan dos o más premisas que son contrastadas. Usualmente una contiene una afirmación universal y la otra contiene un hecho particular. Pasos para realizar el método deductivo. Como primer paso tenemos definir la premisa. Para establecer la primera premisa se debe iniciar con lo que es la observación, es decir, primero se observa una situación o un hecho universal, la cual esto va a permitir construir la premisa, donde también esto será como un guía para el resto del razonamiento deductivo. Por ejemplo, Pedro observó que las plantas tienen raíces, por ende su premisa va a ser: todas las plantas tienen raíces. Definir la segunda premisa. Al observar un hecho o designar la primera premisa, se debe construir otra premisa, la cual esta va a servir de comparación con la primera y va a permitir hablar de una conclusión lógica. Continuando con el primer ejemplo, vamos a lo que es a la premisa 2, luego de la observación que todas las plantas tienen hojas y raíces. Pedro se dio cuenta que su cactus tiene raíces. Por ello, Pedro estableció la siguiente premisa. Premisa primero, todas las plantas tienen raíces. Premisa 2, mi cactus tiene raíces. Y a partir de esta comparación de ambas premisas, Pedro podrá llegar a una conclusión, a una lógica. Tercer paso. Establecer la conclusión. Luego de elaborar las dos premisas, se procede a lo que es a establecer una conclusión pertinente, la cual esta conclusión va a ser siempre esa lógica, pero no necesariamente esta va a ser correcta en todos los casos. Culminando con el ejemplo, finalmente el método deductivo de Pedro quedaría de la siguiente forma. Premisa 1. Todas las plantas tienen raíces. Premisa 2. Mi cactus tiene raíces. Y en conclusión, mi cactus es una planta. Gracias. Yo les voy a hablar sobre las características del método deductivo. Una de las características del método deductivo es que parte de lo general para llegar a un hecho particular. Esto quiere decir que el método deductivo inicia su razonamiento a partir de una noción o ley universal, es decir, que aplica a todas las cosas o la mayoría de ellas. También se usa en distintos aspectos de la vida. Es usado por investigadores y científicos de todas las áreas, especialmente en aquellas disciplinas que quieren ser observadas. También podemos decir que otra característica es que es sistemático.
El método deductivo se lleva a cabo a través de una serie de procesos definidos y bien estructurados. Funciona a partir de la lógica. La lógica es una ciencia que analiza la estructura del pensamiento humano y busca establecer principios o leyes que permiten obtener verdades. Y no se basa en la experimentación. Este método es teórico y por ello no basa sus estudios en experimentos u otras acciones que tengan como escenario el laboratorio. Gracias.